A nuestra audiencia y el saludo también para don Israel Abreu, economista de Fuste, que nosotros no podemos dejarlo ir sin que nos diga algo más adelante en el programa. Mire, Pero no indudablemente, está muy adelante, no, porque acuérdese que es una hora. claro, indudablemente la noticia del día es el anuncio que hizo el presidente de la República ayer de poner en pausa las restricciones contra la propagación de la COVID-19. Es una noticia que ha originado la opinión de mucha gente en contra y a favor, más en contra que a favor, por algunas denominaciones, sobre todo en el tema médico. Y precisamente una de las voces que se ha levantado en contra de la suspensión de las medidas que no se siga propagando la COVID-19 ha sido la Sociedad de Infectología, que hoy ha tronado en contra de esa decisión, pero también lo hizo el exministro de Salud Pública, que también es el secretario de Educación del Partido de la Liberación Dominicana, Rafael Sánchez Cárdenas. Dice Rafael Sánchez Cárdenas que esto es una medida totalmente política Sí, con es la que se busca populista. Y apagar, populista, con la que se póngale. busca apagar otros temas. Bueno, dice Cárdenas. Y así sucesivamente. Son diversas las opiniones que se han originado en este sentido y que siguen vertiéndose. Vamos a invitar también a la audiencia a que dé su opinión, cuando quiera, llamándonos al 809-682-9850. 809-682-9850. ¿Cuál es su opinión sobre este sorpresivo anuncio que ha hecho el presidente de la República? Para mí lo fue. Tenemos ahí, bueno, hemos querido, don Marino, y hacer contacto con la directora de la Sociedad de Infectología. Ella es Clevi Pérez, la autora Clevi Pérez, que dice ella, bueno, como vocera de la Asociación de Infectología, la que preside, que no, que debió esperarse para eso, que no es prudente. Doctora Clevis Pérez, buenas tardes, bienvenida a Tomando el Rumbo. Conversamos para usted, don Marino Mendoza y este servidor Hansel García. Buenas tardes. Buenas tardes, Marino, Hansel, a todos los que nos escuchan a través de este medio. Un honor tenerle, doctora. Bueno, tenemos precisamente aquí abierto una nota del Diario Libre que se titula de la siguiente manera: la Sociedad de Infectología está en desacuerdo con la eliminación de las medidas restrictivas que anunció el gobierno. Y quien habla es precisamente la directora, que resulta ser usted, la doctora Clevi Pérez. Dígale a la audiencia por qué la Asociación de Infectología está en desacuerdo. Bien, nosotros hemos venido viendo entre los meses de diciembre y enero, tuvimos una gran explosión de casos de COVID en nuestro país, producto sobre todo de la diseminación de Omicron. Después de esa explosión hemos tenido las últimas semanas un descenso paulatino pero constante de los nuevos casos. Sin embargo, este es el comportamiento que ha tenido la pandemia, es decir, cuando usted tiene una nueva variante, empiezan a aumentar el número de los casos. En el caso de esta última, realmente una gran explosión de casos, y luego viene entonces un periodo de descenso. Sé que lo que queremos, ¿por qué nos parece que fueron una medida desacertada y sobre todo extemporánea? Porque no había que acelerarse. Había que seguir viendo el comportamiento de la pandemia, revisando los indicadores, sobre todo con una medida que nos parece muy importante, que es el uso de la mascarilla en lugares cerrados y hacinados. Imagínense personas, por ejemplo, viajando en el metro, en autobuses, en bancos, en colegios, escuelas, universidades, en instituciones, es decir, todas personas muchas veces en espacios cerrados, con aire acondicionado, con mala ventilación. Uno solo que esté infectado, si encuentra huéspedes susceptibles, puede entonces provocar un alto número de contagios. Entonces, ¿qué era lo prudente? ¿Qué era lo razonable? Esperar, seguir viendo el comportamiento y dejar esas medidas para más adelante. Sobre todo, repito, el uso de la mascarilla en espacios cerrados o con aglomeraciones. Entonces ahora tenemos una situación un tanto compleja porque se ha querido dejar a la gente a opción propia el uso o no en las instituciones,
Entonces, imagínense ustedes, nosotros vamos a tener en los hospitales, en las clínicas, en los centros educativos, personas algunas que van a ir sin mascarilla, otros que no van a querer, a pesar de que pongan en riesgo a personas vulnerables. Entonces, esto va a ocasionar, ¿verdad?, realmente inconvenientes en los próximos días y semanas. Pero más allá de esos inconvenientes que pueden ser momentáneos, es sobre todo el hecho de que la prudencia indicaba que había que seguir el comportamiento de la pandemia, ver si no surge una nueva variante con capacidad, ¿verdad?, similar a la que mostraron variantes que se impusieron anteriormente, y no había que tomar esta decisión de una forma tan acelerada y repentina, por lo menos no desde el punto de vista médico ni científico. Si ya fueron otras razones, pues eso debería ya explicarlo las autoridades. Doctora, Marino Mendoza le habla. Una pregunta que me asalta. El escenario después de esta disposición del gobierno del presidente Abinader, el escenario está susceptible a un rebrote. Bueno, realmente las medidas que se estaban tomando, que no eran medidas tampoco muy impactantes ni nada, permitieron precisamente, por ejemplo, el rebrote que tuvimos entre diciembre y enero de Omicron. Es decir, pero claro, ciertamente, por lo menos en lugares hacinados y donde había muchas personas, el hecho de que todavía en muchas instituciones se estaba exigiendo, pidiendo que las personas que entrasen a esos espacios tuviesen mascarilla, pues pudo disminuir el impacto en cierta medida, pero ahora mismo no hay básicamente ninguna medida, o sea que si se introduce realmente una nueva variante con alta capacidad de transmisión y con capacidad de vencer los anticuerpos que crearon infecciones previas o la vacunación, pues obviamente vamos a tener un rebrote, pero eso nadie lo puede predecir. Entonces, ¿qué era lo que nosotros consideramos lo prudente? No acelerarse en ser el primero en retirar todas esas medidas. Observar el comportamiento de la pandemia en otros países. O sea, no había una razón para hacerlo de manera tan abrupta, tan apresurada, cuando apenas tenemos un par de semanas donde vemos que los números están bajando de forma sustancial. ¿Y a qué atribuye usted, doctora Pérez, que haya entonces el gobierno personalmente, el gobierno tomara el retiro de las medidas y él anunciarla? Dígame. Sí, eso habría que preguntárselo a él, pero claro, uno puede lucubrar y pensar que esa medida no de salud pública, sino tendente a desviar la atención sobre otras situaciones que están aconteciendo en el país. Pero bueno, eso son elucubraciones, habrá que ver. Ok. Bueno, doctora Pérez, además de manifestarse en contra del retiro de las medidas, ¿hay alguna sugerencia que pudiera hacerle la Sociedad de Infectología al gobierno? ¿Reconsiderarlo quizás? Bueno, la exhortación sobre todo es pues a la gente que nos escucha en este momento, porque ya el gobierno tomó una decisión y no sé, no creo que vayan a echar para atrás al menos de momento, pero sí a la gente que nos escucha que sepan que todavía tenemos casos, es verdad que muchísimo menos, que sigan usando por lo menos sus mascarillas y sus medidas, que si no ha completado su esquema, complete su esquema, porque la vacunación le evita a usted internamiento y mortalidad, por lo menos le reduce el riesgo de internamiento y de mortalidad, y que sigan usando en espacios cerrados o en aglomeraciones, que sigan utilizando su mascarilla y que observen las estadísticas y el comportamiento de la pandemia a nivel global, o sea, que nos mantengamos educándonos, observándonos y actuando con prudencia. Llegará el momento en que realmente uno se sienta lo suficientemente seguro para abandonar esas medidas, pero entiendo que todavía no hemos llegado a ese punto. Bueno, muchas gracias, doctora, muchas gracias. La doctora Clevi Pérez, un honor conversar con usted y para nuestra audiencia. La doctora Clevi Pérez es la directora, la presidenta de la Sociedad de Infectología, quien está en contra de las medidas anunciadas por el gobierno de levantar las medidas restrictivas contra la COVID-19.